vamos a orar para recibir la palabra. Y cierra tus ojos ahí donde tú estás y pídele al Señor con todo tu corazón. Dile: Señor, háblame, ministrame con tu palabra. Tú has preparado ya nuestro corazón a través de este tiempo de alabanza, a través de este tiempo de adoración. Te hemos cantado, Señor, los deseos que hay en nuestro corazón para ti, Señor. Y ahora nuestra alma, nuestro espíritu está dispuesto para ti, Señor, para que tú nos enseñes, tú nos aconsejes, tú nos exhortes si es necesario, tú nos amonestes a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos ayuda a instruirnos y de ella aprendemos, Señor. Queremos, mientras tú regresas o nos llamas a tu presencia, queremos seguir aprendiendo de ti, Señor. Así que como nuestro Padre amoroso, estamos listos, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos para ti, Señor, y pedimos que tu gracia nos sostenga y tu palabra nos alimente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Todos decimos amén. ¿Le puedes dar un aplauso de alabanza a Él? Él es bueno, para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Amén. Tomen su lugar. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Sin duda, como cristianos, somos creyentes que oramos. Todos oramos por diferentes necesidades, peticiones que hay en nuestro corazón, deseos que hay en nuestro corazón. Cuando hay aflicciones, cuando hay falta de sabiduría, por ejemplo, vamos con el Señor y nos comunicamos con Él y pedimos que Él nos instruya, que Él nos aconseje, así como un padre cuando se acerca con su hijo y le aconseja y le ministra y le pregunta. Así nosotros cada día debemos acercarnos con Él, preguntarle, porque aparte, pues Dios lo sabe todo, Él es soberano, el mejor consejero es Él, y Él obra en nuestras vidas y lo hace a través de su Espíritu Santo. Por eso siempre es necesario que esta doctrina, la doctrina de la oración, todo creyente la practiquemos, ¿verdad? Pero cuando practicamos esta doctrina de la oración, es necesario incluirle un ingrediente que es fundamental. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es ese ingrediente que requiere la oración? Se llama fe, exactamente, se llama fe. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. La oración que se hace con fe o incluyendo el ingrediente de la fe. Y Santiago en el capítulo 5 les está escribiendo a estos cristianos de la iglesia en Jerusalén que si usted lee un poquito del contexto histórico, la razón por la cual Santiago está escribiendo esta carta es que estos creyentes estaban siendo perseguidos. Y obviamente en ese grado de persecución, pues muchos tenían que dejar sus hogares para correr por su vida. Algunos eran incluso asesinados. Algunos otros eran privados de su libertad. En fin, había una crisis causada por la persecución en la vida de los cristianos. Y en el capítulo 5, Santiago les habla a estos cristianos. Mira la pregunta que hace, versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Es muy posible, no lo dice la Biblia, yo solamente pienso,
Pero es muy posible que los destinatarios de esta carta, al leerla y al leer esta pregunta, dijeran, dice Santiago, ¿está alguno entre ustedes afligido? A lo mejor alguno debe haber dicho, claro, obvio, estamos siendo perseguidos. La persecución genera aflicción, ¿verdad que sí? Entonces, aparentemente la pregunta era una pregunta pues muy obvia, ¿verdad? Pero acuérdense que Santiago está escribiendo, inspirado por Dios, para animar, instruir a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, hay ocasiones en que nosotros somos perseguidos por alguna razón. La misma familia nos persigue, nos critica, nos cuestiona, nos señala con el dedo, etcétera. Es una clase de persecución. Entonces dice ahí Santiago, ¿está alguno de ustedes afligido? Y luego él mismo responde, pues haga oración. Haga oración. De hecho, esta instrucción que está dando Santiago es una instrucción que está en un presente imperativo. O sea, la frase o la instrucción está en imperativo y entonces está expresando la idea de un orar continuo y constantemente. O sea, no podemos parar de orar. No podemos darle tregua a nuestros tiempos de oración, especialmente cuando pasamos por tiempos de aflicción. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Alguna ocasión has pasado por alguna aflicción? ¿Sí o no? A lo mejor en estos momentos estás atravesando por alguna aflicción en tu vida causada por alguna situación. ¿Qué tenemos que hacer? Haga oración. Haga oración. Es como si se dijera, estás pasando por alguna prueba, por algún sufrimiento, no dejes de orar. ¿Por qué? Porque es importante mencionar esto o tratar de interpretar el texto de Santiago, porque eso mismo nos sucede a nosotros. Cuando atravesamos por pruebas, por aflicciones, por necesidades, por situaciones difíciles en nuestra vida que contristan nuestro espíritu, a veces la reacción de algunos cristianos, espero no sea la suya, es de queja, es de lamento, es de cuestionar a Dios en lugar de orar. ¿No? ¿Está alguno afligido? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. O en otras palabras, no dejes de orar. Hay que orar. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué Santiago hace la pregunta? La pregunta es ¿por qué Santiago hace la pregunta? Bueno, la respuesta, cuando estudiamos un poquito el contexto histórico, es que sucede que algunos de los cristianos de Jerusalén estaban respondiendo justamente a ese sufrimiento que estaba siendo causado por la persecución. Escuchen, estaban ellos respondiendo no con oración, pero sí con queja. Se estaban quejando, como cuestionando a Dios. Señor, pues si somos tus hijos, ¿por qué nuestros enemigos nos están persiguiendo? Entonces, ¿dónde estás tú? Preguntas que posiblemente le surgieron a los creyentes de Jerusalén, como son preguntas que luego surgen en nosotros. Señor, soy tu hijo, ¿por qué me está pasando lo que me está sucediendo? ¿Verdad? Entonces, la respuesta cuando hay aflicción, la respuesta que nosotros debemos dar como hijos de Dios, sé que es fácil predicarlo y difícil a veces vivirlo, a mí me pasa también, ¿sí? La respuesta que debemos dar es no quejarnos, sino orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, ¿sí? El sufrimiento, sí es cierto, el sufrimiento produce aflicción, produce tristeza, angustia, dolor, pero el remedio para esos momentos, lo tengo que decir así, no es la queja, ¿verdad que no? No es quejarnos. ¿Qué te vas a ganar con quejarte? No te quejes. Más bien, eso estoy tratando de interpretar lo que dice Santiago. No te quejes, más bien ora, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el contraste porque viene otra pregunta. ¿Está alguno alegre? ¿Se fijan el contraste? La aflicción y la alegría por un lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que está alegre? Cante alabanzas. En todo momento, igual.
La frase o la instrucción está en imperativo presente. O sea, estamos alegres porque también no todo en la vida de un cristiano es sufrimiento, ¿verdad que no? También hay momentos de gozo, hay momentos de felicidad, hay momentos donde ese gozo y esa felicidad debemos expresarla alabando al Señor. Como hace un momento lo hacíamos y aplaudimos al Señor y le cantamos a Él y le expresamos a Él lo que hay en nuestro corazón, producto de la paz, del gozo que hay en nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, estos dos son dos estados emocionales diferentes. Por un lado, los que padecen aflicción y por otro lado, los que experimentan alegría. Para el primero, el que experimenta aflicción, la orden o la instrucción es la oración, y para el segundo es la alabanza. O sea, estas son instrucciones que nos van a ayudar en los momentos difíciles o en los momentos de gozo. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice ahí? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos. Ahí, desde luego, el término anciano, en este caso, no se está refiriendo a los viejitos de la iglesia, a los ancianos. Se está refiriendo a los líderes de la iglesia, que tienen una autoridad para orar, ¿verdad? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Hermanos, por cierto, aprovecho, hago un paréntesis. Cuando usted se encuentra enfermo y necesite oración, la instrucción de Santiago es llame. Nosotros los que servimos en el trabajo de la oración, los que no somos adivinos, además la adivinación es pecado, porque la adivinación no va con nosotros. Entonces, no podemos adivinar cuando alguien está enfermo, pero sí podemos orar cuando llaman y nos dicen, hermano, ya sea el hermano Roberto, a cualquiera de los servidores, a un servidor, nos pueden llamar y vamos a orar por ustedes. Y si se requiere, vamos a ir y nos vamos a presentar para ungirles. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Llame entonces a los ancianos de la iglesia o a los servidores de la iglesia y que oren por él. Que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, aquí está nuestro texto. Y la oración de fe, o dicho de otra manera, la oración con fe, que contiene el ingrediente de la fe, ¿qué va a hacer? La oración con fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Es importante que notemos que unido a la oración está la unción con aceite o el untar aceite. La traducción más clara cuando habla ahí de unción con aceite es untar aceite. Esta era una práctica de los judíos muy antigua. Desde el Antiguo Testamento se practicaba esto, que consistía en poner un poco de aceite en la cabeza del enfermo, ¿sí? Y aquí cabe hacer una pregunta, porque es muy importante que en las cosas que hacemos en la vida cristiana haya un balance y haya un sustento bíblico, porque a veces se hacen cosas como si fueran amuletos, ¿verdad? Incluso a veces hacemos oraciones como que si fueran amuletos también, ¿verdad? Entonces, aquí dice algo muy interesante. Dice, únjanle con aceite. Ya dije, implicaba poner un poco de aceite sobre la cabeza del enfermo. Escuchen la pregunta. ¿Qué es lo que sana a un enfermo? ¿La unción con aceite, el untarle aceite o la oración de los ancianos hecha con fe? ¿Qué es lo que sana? La oración de los ancianos hecha con fe. Pero es importante que entendamos que lo que restablece la salud del enfermo y lo que limpia a una persona de sus pecados no es el mero acto de ungir con aceite, que nos quede bien claro. Esto es solamente una
un acto simbólico. El aceite es una representación del Espíritu Santo, pero el aceite en sí mismo no hace nada, porque incluso hay quienes pueden equivocadamente atribuirle algún poder al aceite y para todo quieren ungir todo. Voy a ungir las sillas y voy a ungir este púlpito para que predique bien y voy a ungir hasta el micrófono. No, 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 no. Esos son extremos. Entonces, necesitamos entender que lo que sana a un enfermo no es el mero acto de poner aceite, sino el poder de Dios. Eso es inevitable, es el poder de Dios, pero unido, ese poder de Dios, unido a una oración hecha con fe. ¿Estamos de acuerdo? El poder de Dios con una oración, unido a una oración hecha con fe, y escuchen esto, también entendiendo que todo va a suceder de acuerdo a la voluntad que es perfecta de Dios. ¿Sí? Tú puedes llenar a una persona, incluso vaciarle toda una botella de aceite a una persona, pero si no oras con fe y no, Dios, su voluntad no es. Dios es tan bueno que Él, aun a pesar de nuestras incredulidades o de nuestras cosas que luego hacemos, Dios puede sanar. A Dios no lo limita nada, ¿verdad que no? Dios es poderoso y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Entonces, pero todo está en el marco, en el estricto marco de su perfecta voluntad. Dios puede sanar en un instante, puede sanarte tu brazo, mi hermano, en un instante así, ¿verdad? Puede sanar cualquier enfermedad, puede sanar cualquier cáncer, puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia del cuerpo o del alma. Pero el Señor nos llama a orar con fe. ¿Sí? En otras palabras, el énfasis no está en el untar aceite, sino en la oración de los ancianos que hacen una oración con fe. Ahí está. Así que una oración con fe o hecha con fe es aquella que no duda de lo que pide. Y por esa razón, y repito, o sea, está implícita la voluntad de Dios. Siempre Dios responderá a esa oración, siempre y cuando sea su perfecta voluntad. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la misma carta de Santiago, dice Santiago hablando de que es importante que pidamos sabiduría. ¿Cuántos saben que es importante que pidamos sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios. Dice Santiago, ¿tiene falta de sabiduría alguno de ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. Dice ahí Santiago 1:6, pero pida con fe. O haga una oración con fe. Se fijan cómo está otra vez el ingrediente de la fe. Porque a veces nos agarramos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Te pido esto, te pido aquello. Sí, está bien. Y Dios quiere que le pidamos. Pero ¿tenemos fe para creer lo que le estamos pidiendo? Y si no, pues pídele al Señor que te aumente la fe, ¿verdad? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. ¿Se fijan cómo son las ondas del mar? Van y vienen. A veces así hay cristianos. Vamos y venimos como las ondas del mar, ¿sí? Dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, como las ondas del mar, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay que ser firmes en lo que pedimos. Señor, te estoy pidiendo esto en el marco de tu perfecta voluntad. El día que tú quieras hacerlo está bien, Señor, pero yo voy a estar ahí orando. Dame sabiduría todos los días, constantemente, especialmente cuando estamos atravesando por pruebas o situaciones difíciles. Pregunta, ¿alguno de ustedes en este momento, en el día de hoy, en este tiempo, aquí y ahora, está pasando por alguna necesidad? Levante la mano. Cualquier necesidad que tengas. Bueno, vamos a orar al final, pero vamos a pedir al Señor y vamos a pedir con fe. Y tú vas a creer que en el momento de Dios
Dios lo va a hacer, porque así es Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, un texto que todos conocemos. Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tres palabras claves: certeza, espera y convicción. Cuando usted lea la Biblia, siempre léala tratando de que haya palabras que salten a su mente y a su corazón. Certeza, espera y convicción. Se espera, o sea, tú esperas la respuesta a tu oración cuando tienes certeza y convicción en Él. Versículo 2 dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si hiciéramos una encuesta así a las personas que te rodean y les preguntáramos qué tan sólida es la fe que tú tienes, ¿qué crees que respondería la gente que está a tu alrededor por lo que ven en tu vida? Yo, por ejemplo, tengo que decirlo así y reconocer, mi esposa es una mujer de fe. La fe de ella es muy fuerte, muy sólida. A veces yo le digo, oye, yo a veces batallo con algunas cosas para creer y confiar en algunas cosas, pero ella solamente dice: espera y confía en el Señor, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y sí, así debe de ser, ¿verdad? Y no todos somos iguales. Algunos tienen una fe más sólida que otros. Algunos tienen una fe más amplia que otros, ¿verdad? Al final de cuentas, todos tenemos una medida de fe. ¿Estamos claros en eso? Todos tenemos una medida de fe. Porque, por cierto, la fe es un don de Dios. Y los dones de Dios los recibimos por gracia. Entonces, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué dirá la gente que te rodea acerca de tu fe? Y cuando digo fe es acerca de creer en Él, porque fe también se traduce caminar en los caminos. Yo camino en la fe de Cristo, en el creer que Cristo es mi Señor, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos hablando de la fe o el creer en el Señor para obrar milagros o suplir necesidades en nuestra propia vida. ¿Qué crees que respondería la gente que te rodea acerca de tu fe? Pues, por ejemplo, si le preguntamos a tu esposa, si tienes a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, ¿qué opinan tus hijos de tu fe por lo que ven? ¿Eres un hombre, una mujer de fe o somos como las ondas del mar? Hoy sí tengo mucha fe y mañana quién sabe, porque así somos a veces. A veces tenemos fe y que venga el diablo y yo lo voy a reprender y lo voy a atar y le voy a quebrar los cuernos y le voy a pisar la cola, y tenemos fe para enfrentarnos al diablo, y al día siguiente estamos como en derrota. Nuestra fe debe de ser una fe permanente, sólida, que vaya creciendo cada vez más y más. Por eso cada que oramos con el Señor, estamos en su presencia: Señor, aumentanos la fe para creer y confiar que en medio de lo que estamos viendo a nuestro alrededor no vamos a caer en algún tropiezo que suele suceder. Dice versículo 3, seguimos leyendo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y eso no necesitamos comprobarlo científicamente. Eso sucedió por causa y resultado del poder de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Versículo 5. Por la fe, esta frase por la fe ustedes la van a encontrar casi en todo el capítulo, así como un estribillo o una frase repetitiva: por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, para que se nos grabe que es por la fe. Por la fe, versículo 5 dice: Enoc fue transpuesto. Ahí significa, Enoc fue cambiado del lado terrenal al lado celestial. Yo me puedo imaginar. Dice la Biblia que Enoc vivió 365 años. Y yo me puedo imaginar
365 años, que si el año tiene 365 días, se imaginan 365 días del año por 365 años. Enoc agradó a Dios en todo y Dios se lo llevó. Yo puedo imaginarme así, tratando de hacer uso de la imaginación, que tal vez en algún día andaban platicando Enoc y Dios en esa comunicación y se le hizo tarde a Enoc. Caminaron y caminaron y caminaron tanto que Enoc se retiró tanto de su casa. Estoy solamente imaginando, no estoy diciendo que así fue, yo estoy imaginando que se retiró tanto de su casa que Dios le dijo: mira, Enoc, ya estás más cerca de mi casa que de tu casa, así que vente, vámonos a mi casa. Y se lo llevó Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué experiencia tan tremenda tuvo Enoc. Dice entonces ahí: Enoc fue cambiado, transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se fijan la importancia de nuestro testimonio de fe? Que la gente pueda decir: este hombre es un hombre de fe, esta mujer es una mujer de fe, aquel hermano, aquel joven es un joven de fe, ¿verdad? Versículo 6. Miren lo que sucede si no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Posiblemente tú puedas decir: pastor, eso ya me lo sé, porque posiblemente pues son textos que una y otra vez conocemos y se predican de ellos, pero es bueno recordarlo. Y es bueno no solamente recordarlo, sino afirmarlo en nuestra vida. Así que la oración y la fe, que por cierto son dos doctrinas fundamentales del cristianismo. La oración, o sea, no es negociable, hay que orar, tenemos que orar como cristianos. Y la fe, tenemos que creer también. Dos doctrinas fundamentales. Son dos de estas doctrinas fundamentales que el cristiano debemos practicar. Es un deber practicarla, desarrollarla, vivir estas dos doctrinas hasta que se hagan parte de nuestro estilo de vida. Orar, orar todos los días, ahí en la presencia del Señor, porque todos los días tenemos necesidad de Él, y es justamente ahí en su presencia donde Él nos ministra. Alguien que no ha nacido de nuevo, obviamente no ora a Dios, tampoco cree en Dios y tampoco conoce a Dios. Entonces él puede pedir lo que él quiera a su Dios en la forma que él quiera, pero no al Dios que nosotros conocemos. Porque cuando alguien ha nacido de Dios, ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Aman a Dios, buscamos lo de Dios, nos deleitamos con Dios, nos apasionamos con Dios. ¿Cuántos se apasionan con el Señor? Especialmente cuando hay momentos donde hay cosas que luego no entendemos y no conocemos, y vamos a la Biblia y Dios nos revela: esta es mi voluntad para tu vida. Y eso causa gozo, pero también nos apasiona, ¿verdad? Entonces el que conoce a Dios, el que ha nacido de nuevo, se apasiona con Dios, lo hace creyendo también, sigue caminando con el Señor, creyendo que el Señor es galardonador de los que le buscan. Un día el Señor nos dará el premio de estar por toda la eternidad allá en su presencia. ¿Cuántos quieren estar allá con Él? ¿Sí? Allá estaremos un día, ¿sí? Entonces, la fe, ya lo dije, es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La fe es un don de Dios, porque ninguno de nosotros nacimos con fe, ¿verdad que no? La fe viene de Dios, porque si alguien hubiera nacido con fe, pues todo el mundo fuera salvo. Pero no nacimos creyendo en Dios, nacimos sin fe, y la fe es un don de Dios. Por eso Pablo escribió a los de la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, versículo 8, un texto que todos conocemos: porque por gracia sois salvos. ¿Pagaste algo por la salvación? ¿Tuviste que hacer alguna obra por tu salvación? No se hace nada, no es por obras, es por fe. Dice: por gracia sois salvos por medio o a través o por el conducto de la fe, y esto no es de vosotros. La salvación no es algo que nosotros podemos producir. La salvación nos fue dada por gracia, por la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero eso viene de Dios. Así que la fe, digan conmigo, la fe
es un don de Dios. Dios te lo regaló. ¿Qué se hace con un regalo? Un regalo se recibe, lo destapas, lo abres y dices, wow, qué bonito regalo, ¿verdad? Y te gozas con él y lo disfrutas. Hay que disfrutar la fe. Pablo, hablando a los corintios acerca de la esperanza que todos los cristianos debemos de tener y la fe que debemos abrazar cuando partamos de este mundo, la esperanza que tenemos de una morada en el reino de los cielos. Él le dijo en su segunda carta a los corintios, no todo era desorden con los corintios, porque miren lo que les escribe, segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Algunos andaban ahí por lo que veían, ¿sí? Entonces Pablo les escribe estas cartas, la primera y la segunda carta de Pablo a los corintios son cartas correctivas. Pablo corrigiendo conductas, pensamientos, acciones, corrigiendo la vida de los cristianos, que también nos corrigen a nosotros. Entonces esta es una frase o un texto correctivo. Les dice, Corintios, porque por fe andamos, no por lo que vemos. Imagínate la vida de un cristiano sustentada en lo que se está viendo alrededor. ¿Qué se está viendo alrededor? Pecado en todas sus formas. No podemos sustentar nuestra vida cristiana en base a lo que estamos viendo, porque es todo un desorden. Entonces dice, porque por fe andamos y no por qué, por vista. El término vista aquí se traduce apariencia. No andamos porque por fe andamos y no, podemos leerlo de esta manera, y no por la mera apariencia. Porque ya hemos dicho, las apariencias engañan y no todo lo que brilla es oro. Hay mucha apariencia. Entonces debemos caminar por fe. La fe es la certeza, la seguridad firme, la convicción o el convencimiento de todo aquello que aún no lo vemos. Todavía no vemos el reino de los cielos, pero lo veremos cuando estemos con Él, cuando vayamos con Él. Esa es nuestra esperanza y es una esperanza que debemos de tener basados en la fe. La fe no es ciega. La fe, por decirlo de alguna manera, la fe tiene ojos, ¿no? Pero son los ojos de Dios. Tiene oídos, pero son los oídos de Dios. Tiene el corazón de Dios. Un creyente con fe se deja guiar, se deja dirigir por Dios y es muy, especialmente en el tiempo en el que nos tocó vivir, es muy necesario que cualquier decisión que tú vayas a hacer, ve primero a preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que vaya aquí? Señor, dirígeme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Incluso el mismo Jesús decía, yo no hablo de acuerdo a mis propias palabras, yo hablo de acuerdo a lo que el Padre me dice y cómo me dice que debo de hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que dejarnos dirigir por Dios para que entonces podamos hacer decisiones adecuadas. Hay dos personajes en la Biblia, uno es Saúl en el Antiguo Testamento y Saulo, que después fue Pablo en el Nuevo Testamento. Los dos personajes eran de la misma tribu, de la tribu de Benjamín. Pero igual, así como, aún a pesar de que eran de la misma tribu, entre ellos dos había un contraste muy marcado. Por ejemplo, Saulo o Pablo, dicen los historiadores, que físicamente era un hombre muy pequeñito, de una estatura muy baja y por cierto era muy débil. Pero también los que conocieron a Pablo hablaban de él que era un gigante en la fe. Estaba chaparrito de estatura, pero su fe era una fe gigante. Porque luego él testifica en 1 Timoteo 4:7, cuando termina, ya se despide de Timoteo, le dice, he acabado la carrera, he acabado la fe. He guardado la fe, ¿sí? Era un hombre bajo de estatura, pero grande en la fe, ¿sí? Y Saulo no, Saulo era todo lo contrario, era el contraste. Saúl era de estatura grande, alto, fuerte, gigante, impresionante,
pero terminó sus días. ¿Alguien sabe cómo terminó Saúl? Se suicidó, se quitó la vida. Pablo sufrió persecuciones y azotes, sí, pero no por eso él se quitó la vida. Él siguió firme. Ahí está la fe, el ingrediente de la fe en nuestra vida. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hablar de la oración y hablar de la fe no tiene como propósito que acumulemos solamente información y conocimiento con respecto al tema. Más bien el propósito es que aprendamos lo que es la oración y la fe y lo apliquemos a nuestra vida. El conocimiento que tenemos, que nos llega a la mente y al corazón, lo apliquemos a la vida, si no, de nada va a servir. Todo quedará en mero conocimiento. En otras palabras, una de las responsabilidades que todos los creyentes tenemos es la práctica de Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Alguien sabe lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Orad ¿sin qué? Sin cesar. Que significa orando sin desistir, orando sin parar, orando sin interrumpir tu tiempo con Dios. El día de hoy hay tantas distracciones a nuestro alrededor que buscan interrumpir, neutralizar nuestros tiempos de comunión con el Señor. Que nada, absolutamente nada, te interrumpa tu tiempo con el Señor. Si tienes un momento destinado cada día para orar e interceder con el Señor, que no haya nada que te lo interrumpa. Busca siempre salvaguardar ese tiempo y apartar ese tiempo, porque ese es un tiempo de audiencia con nuestro Señor, ¿sí? Orad sin cesar. Pero ahí, cuando oramos sin interrupciones, hay que hacerlo con fe, creyendo lo que estamos orando, aunque no lo vemos, pero sabemos que Dios siempre está obrando. Así que hablar de la fe es pues hablar de creer, hablar de confiar, hablar de tener convicción. ¿En qué? Tener convicción en la veracidad de Dios. En otras palabras, creer lo que Él es, lo que Él ha dicho y lo que ha hecho. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es majestuoso, Él es omnipotente, Él es inmutable. ¿Qué más es el Señor? ¿Qué más es? Les pregunto. ¿Perdón? Misericordioso, perdonador, inigualable. Dios es todo, ¿sí? Hay que creer en lo que Él es, pero también hay que creer en lo que Él ha dicho. ¿Qué es lo que Él ha dicho? No te dejaré, no te desampararé, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, ¿qué ha hecho Él? Lo que ha hecho en tu vida, lo que seguirá haciendo, que son maravillas. Él seguirá abriendo camino para sus hijos, así como le abrió el camino al pueblo de Israel en medio del desierto. Él seguirá abriéndonos camino para poder ver las maravillas de su ley. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él es, lo que ha dicho y lo que ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Nosotros somos muy variables, pero Dios no. Dios no cambia. Entonces, debemos creer cuando oramos, tener fe para creer quién es Él, qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que ha hecho, ¿sí? Cuando hablamos de la veracidad de Dios, habla del carácter verdadero de Dios, habla del carácter confiable e inmutable de Dios. Así que cuando oremos, cuando estés ahí en tus tiempos de oración, cuando venimos a la iglesia, por cierto, los miércoles nos juntamos aquí y oramos, iniciamos nuestra reunión orando, pero hay que hacerlo con fe, creyendo y confiando en la veracidad de Dios, teniendo la convicción de lo que dice Números 23:19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará, lo que Él habló, Él lo ejecutará. ¿Cuántos creen esto? Él lo va a hacer.
Él lo hace, ¿sí? Yo estoy tratando de sembrar en tu corazón para tu necesidad, la que puedas tener ahora o la que pudieses tener mañana. Estoy tratando de sembrar una palabra de fe en tu corazón para que la creas. Cuando estemos en el momento, creer: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. No lo estoy viendo ahora, pero creo que tú lo vas a hacer. ¿Cuándo? En tu momento, de acuerdo a tu agenda. Así que Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible, no se puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una ocasión, durante el ministerio de Jesús en la tierra, se habló Jesús de una parábola de una viuda. Por cierto, esta viuda era una viuda perseverante. O sea, no era una mujer que fue con el juez, un juez que dice la Biblia que era un hombre injusto, no temía a Dios, no respetaba a los hombres. Y esta mujer viuda necesitaba que se impartiera justicia sobre una injusticia que estaba viviendo, pero fue perseverante, lo cual nos enseña que nuestros tiempos de oración deben de ser tiempos de oración perseverantes. Si llega la respuesta, está bien. Por cierto, yo les he dicho en otras ocasiones que Dios siempre responde las oraciones, ¿verdad que sí? Dios siempre las responde. No siempre Dios las responde de acuerdo a lo que le pedimos, pero siempre Él nos responde. El ejemplo que tenemos es cuando Pablo le dijo: Señor, quita este aguijón. Dice que 3 veces oró: quítame este aguijón, Señor. ¿Le respondió Dios la oración a Pablo, sí o no? Sí, sí se la respondió, pero no como él quiso. Él quería que le fuera quitado el aguijón. No, no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar mi gracia para que lo soportes, ¿verdad? Entonces, siempre Dios va a contestar nuestras oraciones, pero son oraciones, tenemos que hacer oraciones con fe y perseverantemente, como la viuda. Entonces, iba un día y otro día esta mujer a orar siempre, o clamar a Dios y clamar a este juez para que le hiciera justicia. Y en esa parábola Jesús enseña, el principio que enseña Jesús es la necesidad de orar siempre sin desmayar. Pero él hizo una pregunta que ya hemos hecho en otras ocasiones. Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si viene el Señor la próxima semana, hallará, hay una traducción que dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará que sus hijos siguen confiando en Él. ¿Cuál sería la respuesta así de manera personal? Si el Señor viene mañana o dentro de una semana, un mes o un año, ¿hallará el Señor que sigues confiando en Él, sí o no? Sí, hasta el final. Hay que confiar y ser fieles hasta el final. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? Porque en la palabra quedó profetizado por el mismo Jesús que habría un periodo antes de su regreso que estaría marcado por 3 señales de maldad predominantes que serían muy notables, que se estarían viendo, que ya el domingo vimos algo. Pero estas 3 señales a las que Jesús se refiere en Mateo 24, una de ellas es la persecución, otra de ellas sería la apostasía y otra de ellas la incredulidad. Por eso hizo esa pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque estarán estos 3 elementos: la persecución. Ahorita estamos en paz aquí y estamos tranquilos y podemos tener una Biblia en nuestras manos y escudriñarla y leerla. Pero escuchen esto: llegará un día, ya se empieza a oír, donde se va a empezar a continuar prohibiendo la lectura de la Biblia y se estará prohibiendo que una iglesia, una congregación como esta permanezca abierta. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero ya se empieza a ver, ¿sí? Entonces también habrá persecución. La persecución que Jesús habla en Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán a tribulación. ¿A quién? A los cristianos. Y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Estás listo?
¿Estás listo? ¿De veras? Sí, bueno, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Sí? Versículo 10, dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta persecución es debido precisamente al carácter de los hombres de los postreros días que habla Pablo en 2 de Timoteo 3:1. Dice, debes de saber esto, los postreros días serán tiempos peligrosos que ya estamos viendo. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Y ahí está toda la lista, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, con apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que se está viendo y lo que se seguirá viendo en este mundo. ¿Sí? Por eso necesitamos estar conectados con el Señor, pero esa conexión con el Señor llena de fe en nuestro corazón. Hay 11 países en el mundo que están experimentando no una mera persecución, sino una persecución extrema contra los cristianos. Son los 11 países considerados los países más peligrosos del mundo. Y están en el Oriente Medio, en Asia y en África, como por ejemplo Corea del Norte, es el que encabeza la lista de los países más peligrosos. Ahí no hay lugar para los cristianos, ahí los cristianos están vetados. Cuidado con que alguien se autocalifique, yo soy un cristiano, cuidado, la muerte, ¿sí? Seguido de Irak, que es el segundo país más peligroso para los cristianos, luego Pakistán, que está en tercer lugar, Arabia Saudita, Afganistán, Irán, Somalia, Siria, y hay más lista. El país más peligroso sigue siendo Corea del Norte, donde son muy pocos los cristianos que sobreviven debido a la persecución que hay en ese país. Bueno, hoy en muchas zonas del mundo ser cristiano significa poner en riesgo su propia vida y la de la familia. Y ahí se confirma lo que Jesús profetizó: serán perseguidos, persecución. Así que en tanto tengamos tiempo nosotros, mis hermanos, busquemos siempre estar con el Señor, busquemos siempre congregarnos, ¿sí? No dejando de congregarnos, estar conectados con el Señor, estar orando cada día con Él, porque no sabemos qué nos espera en los próximos días. Las persecuciones que van contra muchos cristianos, familias cristianas, que van dejando decenas de muertes, dicen los que hablan de la historia en cuanto a las persecuciones, que no pasa un día sin que haya un abuso de niñas que son raptadas, violadas y finalmente asesinadas. Eso es lo que está pasando en lugares donde no se puede predicar el evangelio. Según los registros de una agencia llamada Puertas Abiertas, muestran que en el año 2016, ya pasaron bastantes años, más de 10 años, hubo más de 7 millones de muertos en el mundo por causas relacionadas con la fe en Jesucristo. Yo creo que las estadísticas al día de hoy, 2024, han crecido bastante. Otra de las persecuciones, y aquí es donde tenemos que poner atención, que está cobrando muchas víctimas, son las ideologías religiosas. Ideologías, filosofías, doctrinas religiosas, ¿sí?, que están engañando a mucha gente. No se diga la ideología de género, no se diga la inmoralidad en todo tipo y libertinaje sexual. Todo eso es a lo que usted y yo, junto con nuestra familia, vamos a estarnos enfrentando con mayor intensidad. En tanto se acerca la venida del Señor Jesucristo, entonces se acercará con mayor intensidad todo este tipo de males sociales. Hay un movimiento, no sé si ustedes han escuchado, algunos de ustedes, no es un movimiento nuevo, pero es un movimiento que cada vez está tomando más fuerza. Es el movimiento woke. No sé si han oído del movimiento woke o despertar, ¿sí? Este movimiento woke es un movimiento que está formado por personas que buscan a través de este movimiento
buscan la justicia social por ejemplo, y esto se da mucho en las universidades. Si un maestro suele decir, la homosexualidad es pecado, ese maestro se puede ir despidiendo de su trabajo, porque sobran las demandas el día de hoy, y hasta que no lo sacan de su trabajo. Entonces, este movimiento está tomando cada vez más fuerza en pro, dicen ellos, de establecer una justicia social. ¿Sí? El feminismo es otra cosa, el buscar el aborto, todo eso tiene que ver con este movimiento que, por cierto, tienen ideologías que son ideologías absolutistas. En otras palabras, lo que ellos dicen piensan que eso es lo que es la ley y se tiene que respetar, cuando desconocen que lo que verdaderamente tiene valor es la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que informarnos acerca de lo que está sucediendo alrededor para cuidar nuestra vida cristiana, para cuidar, estar cada día más apegados a lo que dice Dios, ¿sí? Para cuidar a nuestros hijos. Todo este tipo de movimientos sociales que se están dando, el objetivo principal es la familia cristiana. Tu familia, mi familia, ¿sí? Entonces, tenemos que clamar, tenemos que orar, porque todo esto está generando el otro problema que Jesús habló acerca de la apostasía. Mucha gente el día de hoy está desertando de la fe, del camino de la verdad, debido a engaños religiosos, doctrinas falsas. Cada vez hay más cristianos que profesaron un día ser cristianos, deliberadamente se están retirando de los caminos del Señor. Voluntariamente están renunciándole a Dios. Eso es apostasía, porque luego no voy a entrar en el detalle de que pues es que no, en realidad no eran nacidos de nuevo. La apostasía se da cuando hay alguien que necesariamente nació de nuevo, pero después renuncia a los caminos del Señor, como fue el caso de el rey Salomón. Apostató de la fe después de haber caminado con el Señor, ¿sí? Después de haber recibido la instrucción del Señor, la sabiduría del Señor, él decidió ir en pos de los dioses que Dios le había dicho que no debían de seguir. Renunció al Señor y terminó mal, terminó los días de su vida mal. Entonces, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esos algunos que alguna vez creyeron, pero le renuncian al Señor. Señor, no quiero más nada contigo, me voy de tus caminos. Y se van, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La incredulidad es otro de los problemas que Jesús habló, que será manifestada debido a que la fe verdadera de muchos cristianos está muy débil. En otras palabras, la fe que tú y yo tenemos seguirá siendo probada por fuego. ¿Estamos listos para cuando nuestra fe sea probada? Y entonces algunos podremos responder con fe, creyendo y confiando, pero algunos otros se irán debilitando. Por eso hay que orar. Es muy triste que luego yo puedo ver cristianos, no de aquí, de otros lugares que luego conozco, que puedo ver cristianos que tienen fe para creer que podrán pagar un auto nuevo de 50 o 60 mil dólares, pero no tienen fe para comprometerse fielmente a servir al Señor. ¿Por qué creen ustedes? Porque tienen que pagar el auto de 40, 50 o 60 mil dólares. Oye, ayúdanos a servir, mira, vamos a tener un evento con nuestros jóvenes. No, no puedo porque tengo que trabajar. Y tengo que trabajar para pagar el auto de 50 mil dólares. Pero cuando fueron a firmar, oye, vale 50 mil dólares. Por fe. Y le firman ahí. Y tienen fe para creer que van a pagar un auto de 50 o 60 mil dólares. Pero a veces no tienen fe para creer que Dios los va a bendecir cuando servimos al Señor, ¿verdad? Y a veces en nuestra mente hay todo ese tipo de cosas que rayan en la incongruencia, ¿verdad? Para una cosa sí tienes fe y para otra no tenemos fe.
Entonces, la buena noticia es que tenemos a nuestro alcance entonces la oración y la fe que puede y tiene todo el poder dado por Dios para mover montañas, ¿sí? Cualquier obstáculo que pueda haber en la vida, Dios lo puede remover, siempre y cuando hagamos una oración hecha con fe. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, especialmente los que tienen sus necesidades ahí, y vamos a orar. Vamos a terminar orando, pero orando con fe, de acuerdo a la necesidad que tú tienes, a la aflicción que estás atravesando. Dile al Señor: Señor, voy a creer que tú suplirás mi necesidad. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, orando y orando con fe, Señor, orando creyendo lo que estamos orando, creyendo que tú estás en medio nuestro, Señor, creyendo que tú estás también sentado en tu trono de autoridad, de poder, creyendo también que tú, Jesús, estás ahí sentado a la diestra del Padre y estás intercediendo por nosotros. Señor, esta es mi necesidad. Presento delante de ti mi necesidad. Preséntale al Señor tu necesidad y dile: Señor, aquí está mi necesidad. Echo sobre ti mis cargas, Señor. Susténtame con la diestra de tu poder, Señor. Oramos delante de ti, Señor. Te expresamos con nuestras palabras nuestras necesidades. Creemos creemos y sabemos que tú obrarás conforme a tu perfecta voluntad, como lo establece tu siervo Santiago en el texto que leímos, Santiago 5:13. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que le unjan. Señor, en el nombre de Jesús, en estos momentos ponemos delante de tu presencia nuestras peticiones, nuestras necesidades. Las ponemos con oración, con ruego, con súplica, Señor. Cada una de las peticiones que son presentadas delante de ti, sabemos que tú las escuchas, pero también sabemos que tú descenderás, Señor, para obrar conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, y estamos con un corazón humilde, con un corazón sincero delante de ti. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Sin fe es imposible agradarte. Así que hay fe en nuestro corazón para creer que tú suplirás, que tú traerás descanso, que tú traerás salud al enfermo, que tú quitarás toda aflicción, Señor. Hay fe en nuestro corazón para creer que tú nos harás libre de la angustia, de la desesperación, de cualquier situación que alguno de mis hermanos está atravesando, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, y confiamos y creemos que tú lo harás en tu tiempo, en tu momento, Señor, porque así eres tú, Señor. Sabemos que siempre tú estás obrando, Señor, porque así eres tú, Señor. Siempre, siempre, aunque no te podemos ver, sabemos que siempre estás obrando, Señor. Aquí están nuestras peticiones, aquí están nuestras necesidades. Obra conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y creemos que tú lo harás en su momento, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Abre tus labios y dile: gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Las hacemos con fe en nuestro corazón, Señor, para que en todo tú seas glorificado, Señor. Fortalece siempre nuestra fe, Señor. Los momentos difíciles, Señor, en los momentos en que nuestra fe pueda estar siendo probada, fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, Señor. Caminaremos siempre por fe y no por lo que se ve, no por las apariencias, Señor. Caminaremos y andaremos por fe hasta que tú vengas, Señor, siendo fieles a ti hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor, Señor. Amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bien, hermanos, esta es la palabra para el día de hoy. Nos vemos los que vienen el viernes con los jóvenes. Aquí los esperamos, o el próximo sábado, y si no, el domingo a la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga a todos
Despídanse unos a otros y nos vemos en la siguiente reunión. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.